Hola, mi nombre es Pablo Herrera y me hace mucha ilusión poder compartir esta entrevista con ustedes. Pero antes de empezar, es importante presentar a la persona que vais a ver sentada enfrente mío, no solo por lo que hace, sino por lo que representa para mí. En esta ocasión tuve la oportunidad de hablar con el doctor César Ramírez y para mí fue un verdadero honor, no solo por su nivel profesional, sino por todo lo que transmite como persona. Desde el primer momento sentí que no estaba simplemente entrevistando a un cirujano, sino conversando con alguien que encarna la esencia de lo que significa vivir una vocación. Esta entrevista fue un gran paso para mí, poder sentarme frente a alguien de este nivel, con ese reconocimiento, y hacerlo además en su propia sede de la Fundación Bisturí Solidario, fue algo muy especial. Tengo con el doctor César Ramírez una historia peculiar. Llevo tiempo siguiéndolo, hablándolo y teniéndolo como referencia. Para mí es un modelo a seguir. Después de la entrevista, al sentarme en el coche con mis padres y mi abuela, me preguntaron que cómo me había ido. Y lo único que pude decir fue que sentía que había hablado conmigo mismo en el futuro. Él representa a la persona a la que quiero llegar a ser. Evidentemente, con mi propia forma de ser, con mi esencia, con mis diferencias, con todas mis vivencias de mi juventud, de las ciudades en las que he vivido, las culturas. Pero sí que me gustaría mantener de él sus valores en los que estamos de acuerdo y la manera de entender la vida y la medicina. Mi sueño con 17 años es hacer lo que él hace, ser cirujano, vivir de lo que realmente quiero y así poder ayudar a muchísimas personas, especialmente en continentes en desarrollo como África, donde él ya trabaja activamente. Cuando veo imágenes, y ahora las veréis ustedes, de sus campañas quirúrgicas, de pacientes descansando en camas de madera, de niños mirando a la cámara con sinceridad después de una operación, todo eso me recuerda a algo muy simple, pero muy importante, que al final somos humanos ayudando a otros humanos como iguales. Y como médicos y cirujanos tenemos un conocimiento y una responsabilidad que puede cambiar estas vidas de estas personas. Este es un conocimiento que me ha transmitido y que vais a ver en esta entrevista. Algo que me atrae profundamente de la cirugía es justo eso, de lo que hablamos en la entrevista, no solo la técnica, sino la humanidad. En conversaciones previas con el doctor César Ramírez me he dado cuenta de que compartimos ideas muy similares sobre la vida, sobre el estudio, sobre cómo entender la profesión, el humanismo, la dedicación. Incluso me sorprendió ver como temas que a mí ya me interesaban desde hace años, sin haber hablado con él antes, pues también forman parte de su forma de pensar. Dos de estos temas son la creatividad y la comunicación. Este podcast está muy enfocado a la creatividad, algo que llevo explorando desde hace años, y más recientemente en la comunicación de Vanessa Van Edwards. Aprender a comprender a las personas, conectar con ellas, leer más allá de las palabras, transmitir mejor las ideas. Todo eso es lo que he aprendido a través de libros, entrevistas, estudios. Es esencial para la medicina y la cirugía. El valor de una idea no está solo en tenerla, sino en saber comunicarla. El doctor César Ramírez refleja esto perfectamente. Es un médico que escoge su vida cada día,
Escoge la vida, la que le llaman a las 4 de la mañana si hace falta, para ver a un paciente. Escoge la vida de preocuparse por ellos incluso cuando está de vacaciones. Escoge no soltar la mano de quien ha operado. Su forma de ejercer la medicina nace de una convicción profunda: entender al paciente no como un caso clínico, sino como una persona que necesita ser escuchada, acompañada y respetada. En su manera de hablar y de actuar se percibe que la medicina, antes que la ciencia o la técnica, es un acto profundamente humano, de personas a personas. También hablamos de aprendizaje continuo. Él nunca deja de aprender ni de compartir. Se define y se percibe como un médico cirujano humanista. Acompaña al paciente, lo trata como un igual y camina con él durante todo el proceso. Porque la medicina es, al final, de personas para personas. Esta es la idea a la que volvemos. En esta entrevista quise conocer cómo era él de joven, ese niño que siente la llamada de la cirugía, esa vocación. Hablamos del sacrificio, de la gratificación, de la creatividad en el quirófano, de África y de cómo muchas veces tenemos una visión equivocada de lo que realmente se necesita allí. También compartió reflexiones que estoy seguro os harán ver el mundo y con vuestra propia vida con otros ojos. Para cerrar, es importante mencionar que el doctor César Ramírez es jefe del Servicio de Cirugía General y Digestiva del Hospital Quirón Salud Málaga. Es el único cirujano en Europa acreditado en 6 diplomas del European Board of Surgery Qualification por la Unión Europea de Médicos Especialistas. Es miembro del Colegio Americano de Cirujanos y fundador de la Fundación Bisturí Solidario. Porque en su vida, la medicina y la solidaridad no son caminos separados. Cada operación, cada gesto es una forma de devolver esperanza a quienes más lo necesitan. Doctor César Ramírez, gracias. Gracias por enseñarme con su ejemplo, por mostrarme caminos con la claridad de quien vive lo que predica, por guiarme en el oficio y sobre todo por ayudarme a ser mejor persona. No imaginaba que las entrevistas me pudieran cambiar tan rápido. Sin embargo, tras hablar con usted, siento un giro interior, una calma nueva, un sentido que antes buscaba y que ahora empieza a tomar forma. Recientemente leí En busca del sentido por Viktor Frankl, en el que dice que la vida no es tanto lo que uno espera de ella, sino lo que ella espera de nosotros. Vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta a las preguntas que la existencia nos plantea. Y ahora, con 17 años, reuniendo una aplicación sobre mi vida, sobre mis 10 ciudades y 5 países, culturas y personas y amigos, experiencias y equipos, lo tengo que escribir en 2 o 3 redacciones para las universidades. Y me viene esa pregunta: ¿cuál es mi sentido? Y ya no me asusta, ya intuyo una dirección. Y ahora lo entiendo de una manera muy concreta. Al verlo operar, acompañar y transformar la vida de cada paciente, siento que usted da sentido a los demás. Les devuelve la claridad, la oportunidad de continuar, el propósito de vivir de Viktor Frankl. Cada cirugía, cada gesto, no es solo medicina, es entregar dirección, esperanza y significado a quienes lo necesitan. Hoy lo presiento con fuerza. La vida me plantea un camino, y usted me lo ha mostrado con su ejemplo. Me enseña que vivir plenamente es servir con conocimiento y corazón, y que el sentido de nuestra existencia puede ser también el sentido que damos a la vida de otros. Espero que disfruten de esa entrevista, que aprendan, que se lleven conocimientos nuevos, que conozcan al doctor César Ramírez y veamos quién es la persona
detrás del bisturí. Hola, doctor César Ramírez. Muchas gracias por darme esta oportunidad y su tiempo para poder entrevistarle. Es verdaderamente un orgullo estar aquí y más en la sede de su fundación, Bisturí Solidario, para poder entrevistarle. Muchas gracias. Nada, Pablo, a ti las gracias por querer contar conmigo para este tipo de entrevistas. Yo sé que a ti para proyectar tu perfil profesional futuro te ayudan y nosotros estamos siempre a cualquier persona que tenga vocación por la medicina o interés por el humanismo de ayudarle y de prestar, en este caso, mi colaboración. Estoy encantado. Muchísimas gracias. Bien, tengo esta pequeña conversación estructurada en 4 secciones. Primero quiero hablar sobre su parte personal, luego su visión, su camino por la medicina, una sección de creatividad y de ideas, y luego terminamos con unas reflexiones y conocimientos que ha adquirido. Comenzando por la parte personal, ¿tiene algún recuerdo de su infancia, a lo mejor alguna experiencia con algún amigo, con un familiar, o algún momento especial que hoy interpretara como una señal de que iba a ser cirujano? Y también un momento que le defina como persona ahora. Pues mira, con recuerdo de la infancia que me hicieran ver que yo quería coger el camino de la medicina, sí que tengo. Nosotros somos 4 hermanos, vivíamos con mis padres en un piso en el que los 3 hermanos dormíamos en la misma habitación y mi hermana dormía en una habitación aparte. Entonces, siempre mi hermano Óscar, que hoy en día es médico también, tenía mucha tendencia a hacer angina, amigdalitis de repetición, se ponía malo, le daba fiebre alta, y cuando mi hermano se empezaba a poner malo, yo era el que estaba toda la noche vigilando, despierto, pendiente a ver si estaba mejor o peor, y iba continuamente a despertar a mis padres y decirle: papá, que creo que Óscar está peor, o tiene fiebre alta, o no está bien, ¿no? Luego también recuerdo como una cosa que me marcó, que mi abuela, la madre de mi padre, una mujer a la que yo quería mucho, enfermó y tuvo un problema pues, un tumor uterino, que hubo que tratarle con quimioterapia y radioterapia, y al final pues terminó la mujer haciendo como un ictus y murió como consecuencia del ictus, ¿no? Entonces yo, cuando me enteré, eso era una cosa, era muy pequeño, y siempre le había dicho a mi padre que quería ir a ver a mi abuela, aunque estuviera postrada en la cama, y cuando fui y la vi, yo venía dándole ánimo a mi padre, diciéndole que estaba seguro de que la abuela se iba a recuperar, aunque yo tenía 6 o 7 años. Mi padre me decía que lo veía muy difícil, yo decía que sí, que se quería recuperar. Yo pensaba que de las enfermedades, de todas las enfermedades, las personas se recuperan, y siempre he tenido esa visión de querer ser un optimista de la medicina y querer ver que nosotros que con la medicina se puede curar todo, y desde pequeño ya tenía esa idea de referencia, igual que cuando gané un concurso de redacción sobre la provincia de Málaga, que tenía 9 o 10 años, y me entrevistó el periodista y me dijo que qué quería ser de mayor. Yo le dije que quería ser cirujano. Y me dijo el periodista: entonces quieres ser médico, ¿no? Dije: no, señor, yo no quiero ser médico, yo quiero ser cirujano. Yo entonces ni sabía que para ser cirujano había que ser médico antes, pero ya por algún sitio habría escuchado, habría visto alguna referencia que quería ser cirujano, y ya tenía desde pequeño esa idea. Así que esas referencias existen, sí que existen de cuando era. Y precisamente, si miro para atrás y tú dices, ¿qué momento personal? Pues mira, los momentos personales eran mucho y relacionados siempre con la misma situación. Mi padre tenía un primo que era médico, entonces este primo médico es la única referencia que tenemos nosotros en la familia de alguien que tenga que ver con la medicina. Y cada vez que alguno nos poníamos malos en la casa, siempre había que ir al primo de mi padre, que era el médico. Entonces era una situación que dentro del escenario familiar no controlábamos. Cuando nos enfermábamos era algo que teníamos que resolver fuera de la casa. Yo me di cuenta de lo importante que era la salud, que había que recurrir siempre a otra persona, y que al final, si tú eres médico, tienes mucha capacidad de controlar una cosa muy importante, lo más importante, diría yo, que es la salud, ¿no? Entonces, yo creo que subconscientemente yo decía, para controlarte bien tú y para controlar las cosas que normalmente la gente no puede controlar, si eres médico lo puedes hacer más fácilmente. Entonces, esas visitas continuas a un factor externo, que era el médico primo de mi padre, para que nos ayudara a controlar lo único que no podíamos controlar en la casa, yo creo que cuando englobas todas estas situaciones que te he dicho, pues yo creo que puedo inferir que sí que había referencias para poder pensar el por qué soy a día de hoy médico, ¿no? Muy bonito, veo que sí que tiene ahí historia, y también me ha llamado la atención el optimismo que tenía de joven y cómo pues ahora se refleja de adulto.
Eh, si se tuviera que definir hoy con 3 palabras, ¿quién es César Ramírez? Pues César Ramírez es un médico, cirujano, humanista. Esas son las 3 palabras que me definiría yo a mí mismo. Médico primero, porque lo primero que cualquier profesional que tenga una especialidad, sea cual sea la que ha elegido en la vida, es médico. Es decir, no puedes ser un buen cirujano si no eres un buen médico, y ser un buen médico implica ver al paciente como un ser global que enferma, no como una persona a la que hay que extirparle un trozo del cuerpo, ya sea un apéndice, ya sea la vesícula biliar o ya sea un tumor. El médico tiene que ser médico para poder tener una idea de cómo va a tratar mejor a un paciente. Lo segundo, cirujano, porque aunque sea médico, mi mayor valor profesional es como cirujano, y como cirujano, no como persona que, como te he dicho antes, extirpa cosas del cuerpo para curar a alguien, sino como cirujano sobre todo dedicado al cáncer, que es a lo que más hago, y que me integro dentro de equipos en los cuales hay oncólogos, hay radioterapeutas, e intentamos darle al paciente con cáncer la mayor globalidad en su enfoque posible, es decir, médico, cirujano y humanista. ¿Por qué? Porque entiendo la medicina como una ciencia y como un arte de personas que ayudan a tratar a personas. Es decir, tú eres una persona que viene a mi consulta y yo soy una persona que tiene la capacidad y el aprendizaje y la experiencia de poder ayudarte en tu problema que tienes como persona. Eso no quiere decir que haya que eliminar por completo la distancia entre el médico y el paciente. El médico tiene el conocimiento y el paciente tiene el problema, pero sí que hay que acortarla hasta la consideración de que al final es una ciencia humanista, de personas que necesitan ayuda de personas. Bien, esta parte holística de comprender al paciente es algo que me parece muy interesante. También la parte de la comunicación con el paciente, de, pues, como ha mencionado, uno tiene el conocimiento y otro pues tiene el problema, ¿no? Pero acercarse para que el paciente también se sienta seguro y que los dos pues puedan llegar a una solución. Es algo absolutamente clave, Pablo. Es clave y es una de las cosas que la medicina está perdiendo más hoy en día. Con las nuevas tecnologías, las pantallas a las cuales el médico mira antes de mirar al paciente, claro, es algo que no sé en qué momento vamos a poder recuperar, si se va a poder recuperar, y si no se recupera hay que intentar no perderlo tanto, intentar que no se pierda por completo. Es una cosa absolutamente clave, como tú has dicho. Sí, es un tema que he investigado y de hecho después le quiero preguntar sobre esta parte. Se necesita la conexión humana al final. Es absolutamente fundamental. A través de una pantalla, químicamente y mentalmente no lo recibimos igual el mensaje. La pantalla, los teléfonos, los dispositivos son absolutamente esenciales hoy en día para poder multiplicar la efectividad y lo que es la experiencia de la relación médico-paciente, pero son un apoyo, ¿vale? Son un apoyo. Yo siempre digo que a ti te puede operar un robot a 5.000 kilómetros hoy, y eso existe ya, pero el robot no te puede coger la mano, darte consuelo y hablarte con el tono de voz que lo hace una persona mesurada que se sienta a tu lado a explicarte las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, la base de la relación médico-paciente siempre es el humanismo médico. Bien, muchas gracias. Ahora vamos a la sección de su visión y de su camino. Cuando era joven, cuando era chico, a lo mejor con mi edad o aún más joven, ¿cómo veía la cirugía? Creo que antes lo ha mencionado un poco, pero detállenos cómo veía la cirugía, qué era para usted. ¿Era un arte? ¿Era algo que veía en las películas, muy preciso, muy complejo? Y ahora, después de la experiencia, ¿qué es para usted ir al quirófano? Yo, cuando era joven, veía la medicina y la cirugía como una cosa que estaba subida en un pedestal muy alto al que nunca pensé que podría llegar. Es decir, mis padres son profesores de enseñanza primaria y lo han sido siempre. Sí. Mi padre hubiera tenido la ilusión de ser médico, pero no pudo porque no se podía estudiar medicina en Málaga y había que ir a Granada y su familia no tenían recursos para ello. Entonces eso también me lo hacía ver como una cosa de aspiración lejana, y eso es algo que contribuyó también a que yo tuviera
mi pasión y mi vocación por ser médico. Yo, en mi casa tuvimos una cultura del esfuerzo promovida por mis padres y de estudiar muy importante y de entender que estudiar y sacrificarse por los estudios era lo primero. Saqué muy buenas notas en el bachillerato y tenía muy claro, por todo el histórico que te he contado, que mi camino era el camino de la medicina, ¿vale? Una vez que tenía muy claro que mi camino era el camino de la medicina, yo soy una persona que he hecho siempre pues, muchísimo deporte, como es tu caso. Me atraía mucho el campo de la traumatología deportiva y la medicina deportiva, que empezaba a existir entonces como una especialidad, y en algún momento pude tener duda de qué camino de los dos elegir, ¿no? Pero siempre algo relacionado con la cirugía. Y ya luego al final, cuando me tocó la hora de elegir la especialidad, sí que no tuve ninguna duda, cogí la cirugía digestiva porque es una especialidad que es muy extensa en el desarrollo de las cosas que tienes que hacer y que a su vez tiene distintas subespecialidades, que es una cosa que en la medicina hoy en día pues cada vez se tiende más a subespecializarte, es decir, hay cirujanos en el aparato digestivo que tienen especialidad concreta en operar hígado, vías biliares y páncreas, otros en cirugía del colon y el recto, otros en cirugía tiroidea del cuello, otros en cirugía de esófago y estómago, incluyendo la cirugía de la obesidad, y van a campos concretos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo he intentado siempre tocar la mayor cantidad de campos y demostrar, pues a base de acreditarme con exámenes, que tenía esa capacidad de poder hacerlo. Bueno, pues ese camino al principio yo lo veía como algo muy lejano, como algo muy de lejos, es decir, yo no sé si voy a poder llegar a esto. Al final todo es estudio, sacrificarte y determinar que esto va a ser el objetivo de tu vida profesional y personal, porque para mí la medicina no es solo una forma de trabajo, sino es una forma de estar en la vida. Es decir, el médico para mí tiene que ser 24/7 todo el año, y tú tienes que vivir como médico, ya lo dice el juramento hipocrático, y en este sentido pues lo vi como un maratón que poco a poco fui ganando el camino hasta que al final pues terminé medicina, me puse a estudiar el MIR y ya obtuve mi plaza como residente de cirugía, y entonces ya sabía que me quedaban 5 años para terminar de andar el camino que había sido mi ilusión. Esos 5 años lo hice con sacrificio, con estudio, con dedicación, y al final ese ha sido el mismo camino siempre: esfuerzo, estudio, sacrificio y dedicación. Y como te digo, vivir la medicina como lo primero. Y en este sentido sigo teniendo, tú me hablas de cómo es mi experiencia ahora, cómo lo veo de forma retrospectiva, ¿vale? Pues sigue siendo la misma, no ha cambiado mi visión ni de la medicina, ni de la cirugía, ni de cómo yo la quiero entender, ni de cómo quiero desarrollarla. Y hoy, tras 30 años que cumplo de ejercicio profesional, pues llevo 30 años justo como médico en el 2025, ya no voy a cambiar, porque ya, como decimos aquí, he andado más de la mitad del camino, y es una forma de ser que, pese a que factores externos he tenido, pues que me hubieran hecho bajar el pistón, cambiar o desilusionarme, nunca lo he hecho. Yo creo que esa ha sido una de las claves, el querer estar siempre haciendo cosas nuevas para ayudar a la gente, que me ha mantenido en esta línea. Increíble, un proceso, un camino muy largo. Muy largo, pero que es todo un continuo, que ha sido siempre muy ilusionante, que nunca he perdido la ilusión, porque al final siempre ya tienes la formación como médico, la formación como cirujano, eres capaz de ayudar personas, y siempre va a haber una persona a la que puedas ayudar, independientemente de que seas jefe de servicio, de que seas un cirujano más dentro de un equipo. Al final el último recurso o la última acción que tenemos siempre es atender a una persona, y esa persona siempre va a existir, y al atender a una persona siempre te va a terminar llenando profesionalmente. Entonces, ¿qué es lo que cuando entra en el quirófano, ahora se viste, se prepara y tiene el paciente delante? ¿Cuál es el sentimiento de, pues comprendo que tiene una parte de concentración, de preparación, estar presente en el momento, pero qué sentimientos se le pasa? Ya estoy aquí, y cuando era joven lo veía muy lejos. El primero de todo, saber dar respuesta a la enorme responsabilidad que eso conlleva. La responsabilidad es la primera palabra, es decir, vas a operar una apendicitis, que es la primera intervención que yo hice como residente de cirugía, además te lo digo, el 23 de abril de 1990,
95 hice mi primera intervención, fue una apendicitis aguda, cuando llevaba 4 meses como residente. La misma responsabilidad, es decir, no esto es muy fácil o qué bien me va a ir esto, o voy a pensar en las musarañas mientras estoy haciendo esto y a banalizar, no. Es una persona que necesita una ayuda y esa ayuda se va a derivar de lo que yo ejecute con mis manos dirigido por mi cerebro, ¿vale? Eso es fundamental. Y eso es sentido de absoluta responsabilidad, es lo primero de todo. Y después de la responsabilidad viene el orgullo de que como nosotros decimos en la cirugía, pues nosotros tenemos la capacidad de con nuestras manos curar, ¿no? Y eso de que tú puedas curar con tus manos te llena de orgullo. Sí. Pero también, Pablo, si tú las cosas, aunque las hagas bien, el paciente tiene algún problema después de la cirugía, eso se deriva de lo que tú has hecho. Por eso la responsabilidad, orgullo, orgullo, responsabilidad, orgullo, orgullo, responsabilidad. Sí. Siempre esa dinámica existe y es lo que a mí por lo menos me marca profesionalmente. Yo, por ejemplo, tengo mi mujer, que es una profesional de altísimo nivel, ella es endocrinóloga, se dedica específicamente a la diabetes tipo 1, además, en su carrera profesional. Y ella, a un paciente diabético, que es un enfermo crónico para toda la vida, ellos lo que hacen es que el paciente esté bien con una enfermedad y viva mucho tiempo, lo mismo que cualquiera de nosotros con esa enfermedad, pero no la pueden curar nunca, ¿vale? Tiene un valor infinito que a una persona con una enfermedad que le puede limitar su cantidad y su calidad de vida, ellos la mantengan igual con su arte médico, sí, pero no la pueden curar. Nosotros, una cosa tan simple como una apendicitis aguda, que para todos los que no hayan visto o no hayan leído el libro El Médico y la película, que lo vean, porque el cólico miserere de la Edad Media, que en la película El Médico y en el libro mata a la madre del protagonista es una apendicitis aguda, ¿vale? Entonces esa apendicitis aguda antes hacía que la gente se muriera, hoy en día, claro, afortunadamente no, y es una cosa que un simple residente de cirugía como yo, con 4 meses de experiencia, era capaz de ejecutar y de hacer, ¿vale? Entonces, en ese sentido, tú fíjate lo que es, con poca formación y un poco de ayuda, puedes solucionar un problema como ese para toda la vida, ¿no? Increíble. Me imagino lo que llena el tener esa capacidad ya en 4.º año, poder hacer algo de ese nivel. Te llena, pero no te debe inducir al error, cierto, de endiosarte y de tú creerte que eres un médico con una capacidad superior a otros, o que por ser cirujano tu bata levita por el hospital. Eso es un error. Esa falta de humildad se da también y se ha dado mucho, y todo lo contrario, tiene que ser un estímulo el poder ayudar para poder seguir ayudando y poder seguir haciendo las cosas siempre con humildad. Así es. Bien, ahora vayamos a la parte de la creatividad. Desde afuera, pues creo que asociamos la creatividad para ingenieros, para diseñadores, ¿no? O artistas. ¿Hay creatividad en la medicina y en el quirófano? ¿Y cómo nace y para qué sirve en la práctica? Específicamente en lugares en los que no hay recursos. Claro. Lo primero de todo, en la medicina hay muchísima creatividad. Cada médico ha estudiado en la facultad, en los libros, una teoría, y esa teoría, con su experiencia, la va adaptando y convirtiendo en una práctica. Es decir, nada te enseña más que el ver la evolución de los pacientes que tú operas para tú mismo ir modelando cómo tienes que hacer las cosas o cómo tienes que mejorar la forma de hacer algunas cosas en base a los problemas que el paciente tiene después de la cirugía, ¿vale? Y eso te hace que tú desarrolles tu propia autoexperiencia y tu forma de hacer las cosas en el quirófano, viendo que puedes mejorar las cosas que haces. Todo el mundo en cualquier profesión aprende de su experiencia, y la medicina tiene mucho de creatividad. ¿Por qué? Pues porque hay veces que tú te encuentras con problemas, sobre todo en la cirugía de urgencias, o cuando la evolución postoperatoria de un paciente que no va bien se aparta de la normalidad y el paciente empieza con problemas, ahí no hay reglas escritas. Ahí hay mucho de improvisar, no de inventar, pero sí de tomar decisiones, no solo de qué hay que hacer para que el paciente mejore, sino cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo, que es muy importante. Entonces, para mí, además, eso es lo que marca la diferencia muchas veces entre los cirujanos, cómo actúan y cómo se desenvuelven cuando el paciente no va lo bien que tendría que ir, ¿vale?
Entonces, ¿y cómo puedes hacer también para, cuando hay que operar un paciente, operarlo en el momento justo para que tenga el máximo beneficio? Por tanto, de creatividad tiene bastante. Los médicos que no son de especialidad quirúrgica, su creatividad deriva de la investigación. Es decir, tú ves problemas que tiene el paciente y se te ocurren, pues, por ejemplo, en la oncología médica, en vez de tratar un cáncer cuando ya es un tumor sólido, si ese tumor podemos prevenir que aparezca en base a saber cuál es su origen e inventamos un fármaco que bloquee el problema genético que hay en el origen de ese tumor, eso es creatividad, eso es mucha creatividad. La investigación en medicina tiene mucha creatividad. Y en la cirugía, ya ni te cuento, nosotros cada vez en la cirugía se ha ido desarrollando una tecnología brutal que ha hecho que nosotros hayamos operado, hemos pasado de operar con incisiones de aquí a aquí a los pacientes, que tienen que estar los pacientes 8, 10, 12 días ingresados, pues con dolor, porque las heridas, las rajas duelen, a hacerlo por 4 incisiones así de pequeñas. Imagínate tú si eso no es creatividad. Sí. Que antes en nosotros casi todas las suturas que se hacían dentro del cuerpo eran con puntos, que dábamos nosotros a mano, con arte. Hoy en día se sigue haciendo también, pero en sitios donde técnicamente cuesta trabajo dar el punto, se han desarrollado máquinas, dispositivos de autosutura que hacen que sea una máquina la que haga la sutura y nos ayude. Eso es creatividad pura y dura. Por eso te digo que en la medicina y en la cirugía hay mucho de creatividad y mucho de investigación, tanto investigación translacional, que se llama, que es la que se hace en el laboratorio, la que te he explicado primero, como la investigación clínica, médica, que es la que se hace para mejorar cosas reales sobre pacientes con ya problemas establecidos, ¿no? Entonces la creatividad es un punto fundamental en la cirugía. Increíble. No conocía esta parte de la cirugía y de la medicina. Luego me habías preguntado también, aparte de la creatividad, algo más que se me ha ido, que era la otra parte. ¿Para qué sirve la práctica de cirujano, especialmente cuando los recursos no existen? Uy, fundamental. Y ahí es donde nos vamos con todo esto que te cuento, sí. Cuando te desplazas de las fronteras de nuestro primer mundo, por llamarlo de una manera, a los países en vías de desarrollo, todo esto no existe. Allí no existe investigación translacional, con lo cual no hay bloqueo genético de células tumorales incipientes, allí lo que hay son tumores, por ejemplo, y no hay ni dispositivos de autosutura, ni posibilidad de hacer laparoscopia o cirugía mínimamente invasiva, como te he comentado. Es más, te encuentras con problemas que tienen el mismo nombre que en nuestro primer mundo, pero son totalmente diferentes. Por ejemplo, que es un bocio, un aumento de tamaño de la glándula tiroides, pues que en nuestro medio, cuando un paciente tiene un bultito pequeño que se le ve, se hace una ecografía, se diagnostica y se opera. Allí en África no existe esa posibilidad de diagnóstico precoz, es más, los bocios son gigantes porque el agua que baja de las montañas ha perdido el yodo y ha perdido el selenio, que son elementos fundamentales para que el tiroides funcione, y te aparecen los pacientes con unos bocios así de grandes. Eso no lo hemos tratado nunca en nuestro medio, y tiene el mismo nombre, bocio. Igual que tiene el mismo nombre la patología herniaria, una hernia inguinal, que es un padecimiento muy frecuente aquí en niños recién nacidos o en adultos jóvenes, que les sale un bultito en la ingle, vienen al cirujano y nosotros lo operamos hoy en día con 3 incisiones así, allí no tienen nadie que lo opere. Va pasando el año y la hernia que es así se va haciendo así. Y al final te aparece un varón con una hernia que llega a la rodilla. Eso yo no lo había tratado nunca aquí en nuestro medio, porque no existe, ¿vale? Entonces, si eso no existe en nuestro medio y tú allí te tienes que enfrentar a ese problema, imagínate, y encima lo haces con una tecnología más limitada, es absolutamente esencial la creatividad, llámalo de esa manera, o la capacidad de improvisar y tú defenderte en base a tus conocimientos de anatomía, porque al final la tráquea sigue estando aquí, sí. Los nervios responsables de la voz siguen estando en el cuello, pero el enemigo es mucho más grande y tú tienes que aprender a manejarte contra los mismos enemigos, diríamos, pero en circunstancias distintas. Entonces, una adaptación del arte y también, hay que decirlo, un asumir un riesgo de tener mayores complicaciones y en un ambiente en el que tienes menos posibilidad de tratarlas. Así que tú imagínate la pertinencia de la reflexión que tú has hecho es enorme en este sentido. Sí. No, y me lo imagino cuando me lo presenta así, de que
en los libros o aquí, que lo ve como un pequeño bulto y luego llega allí y a lo mejor no sabe si es lo mismo o no, tiene el mismo nombre, pero no lo ha visto antes y el tener que adaptarse a... Y no solo, y el paso final ya es, una vez que tú lo has hecho y has operado pues cientos de pacientes de este tipo, pues ya. Tú desarrollas tus tips and tricks de cómo afrontar esto, y es eso, compartirlo con la comunidad científica, compartirlo con otros cirujanos que tienen esa inquietud y que cuando vayan a hacer eso, pues a lo mejor ya van a tener el valor añadido de contar con tu experiencia y de cómo tú le cuentas que has hecho las cosas para poder hacerlo mejor, ¿no? Que es la otra parte de la medicina muy importante para mí también, que es el compartir el conocimiento. Educar y compartir. Muy bien. Sí. Ahora, como tiene esta experiencia y veo que pues ya innova con los conocimientos, si le pudiera lanzar un reto a ingenieros, a desarrolladores, ¿qué innovación, qué tecnología, qué dispositivo se necesitaría en África o a usted le gustaría crear? A lo mejor una tecnología que tenemos aquí en Málaga, en Europa, que se pueda adaptar para allá. ¿Qué ve necesario para África? Básicamente no hay que crear nada nuevo, lo que habría es que hacer, y tampoco sería la única necesidad, poder exportar y dotar de tecnología, con la tecnología que tenemos aquí nosotros los hospitales africanos, porque eso nos solucionaría el gap de la falta de médicos y de la falta de especialistas que hay allí, que es el problema fundamental. Vale. El gap fundamental y el punto crítico es el aspecto formativo, y no solo de la formación pregrado, sino de la formación posgrado también. Es decir, hay pocos médicos en muchos sitios porque no hay sitios donde se puedan formar esos médicos, porque no hay escuelas de medicina, no hay facultades de medicina, y luego en los sitios donde hay facultades de medicina, las posibilidades que tienen de formarse como especialistas los médicos egresados también son muy limitadas. ¿Por qué? Pues porque no hay programas MIR como los que tenemos nosotros en España para la formación de especialistas, y en los sitios donde lo hay, pues la capacidad de formación que tienen es realmente buena, porque ellos están acostumbrados a trabajar y a operar sin la tecnología que tenemos nosotros, y en base a eso se defienden con sus pacientes, con lo cual allí no es que el jefe haga las cosas de una manera y el resto no lo puedan hacer, todos suelen tener las mismas herramientas. Pero si me dices que tengo que elegir entre innovación tecnológica y desarrollo tecnológico exportable a los países en vía de desarrollo, yo elegiría primero exportar o intentar la educación como médico y como especialista que se pudiera hacer, porque como paso previo, si tienes más médicos y tienes más especialistas, la población va a poder tener un acceso mejor a la salud. Por ejemplo, si hubiera más cirujanos en los países africanos, para un cirujano poder operar una hernia es un valor básico o fundamental de su formación. Habría muchos cirujanos operando muchas hernias y no tendríamos estas hernias tan grandes que nos encontramos nosotros cuando vamos allí. El problema es que cuando tú estudias la ratio de médicos y cirujanos por cada 100.000 habitantes que hay en los países en vía de desarrollo, te asustas porque los valores están entre 50 y 100 veces por debajo de lo que nosotros tenemos en nuestro medio, y obviamente por debajo de los estándares que la Organización Mundial de la Salud considera adecuadas para que una población pueda ser atendida. Entonces, más que innovación técnica... Formación. Bien, y a lo mejor, o sea, ¿cómo vería? Sería, bueno, creo que tiene un proyecto, ¿no?, en Mozambique para apoyar a esta educación. ¿Hay algo más? ¿Cómo lo ves? ¿Que nosotros o cirujanos de Europa vayan allí a educar o darles más material de práctica? ¿Cómo les damos ese conocimiento? Mira, Pablo, todo esto entra dentro de un concepto muy complejo, que es el concepto de salud global y cirugía global, ¿vale? ¿Qué es la salud global? La salud global es el intento utópico de asumir que toda la población del mundo va a tener acceso a una salud de calidad, de forma universal, básica, en un momento determinado. En este sentido, en 1978, te hablo de hace 47 años, se celebró en la capital de Kazajstán, en Alma-Ata,
una conferencia de consenso en la cual se estableció el concepto de salud para todos en el año 2000. Eso lo estudié yo cuando era estudiante de medicina. Y se propuso de forma teórica que en 22 años a partir de ese punto toda la población mundial se iba a trabajar para que en esos 22 años toda la población mundial tuviera un acceso universal a una salud básica de calidad. No se cumplió, ¿vale? Y ahora vivimos en el concepto de cirugía global para el año 2030. Sabemos que no se va a cumplir. De hecho, yo dejaré de estar en este mundo y no habrá cambiado nada. Eso yo ya lo he asumido y me he ido dando cuenta con el paso de los años. ¿Por qué? Pues porque hoy en día, si tú consideras todas las intervenciones quirúrgicas que se realizan en el mundo, ¿vale? Solamente el 10% se realizan en los países en vía de desarrollo, ¿vale? Solamente, con lo cual, estos países que necesitarían que se desarrollaran ellos el 45 o el 50% de las cirugías por volumen y por número, sí, no están teniendo ese acceso, ¿vale? Por tanto, lo que tendría que cambiar sería una cosa que respondería más a geopolítica y a política global de salud que a cosas que dependan estrictamente de la planificación sanitaria, ¿vale? Entonces, en este sentido, hay tres cosas que son absolutamente esenciales para el desarrollo de la salud y de la cirugía en el tercer mundo. A mí me gusta más llamar países en vías de desarrollo, por eso he obviado decir tercer mundo porque no me gusta. Y esos conceptos son, primero, inversión en formación, segundo, inversión en tecnología, tercero, inversión en infraestructura. Cuando hablo de infraestructura, te hablo de espacios físicos en los que se puedan atender pacientes, en este caso operar, relacionado con el proyecto de Mozambique, que con la ayuda de la Fundación Unicaja nosotros tenemos en desarrollo. En segundo lugar, inversión, como te he dicho, en tecnología, es decir, obviamente si en un espacio físico donde se pueden operar pacientes no existen un respirador, una máquina de respirador para que se puedan dormir pacientes, sí, no se puede hacer anestesia general y no se puede operar a un niño de una hernia, ¿vale? Tecnología y la formación. Si no hay un cirujano que sepa operar, no sirve de nada que haya un respirador y no sirve de nada que haya un hospital. Por tanto, estos son los tres pilares del desarrollo en estos sitios. Bien, que son necesarios y que para que todo esto se lleve a cabo está muy bien que fundaciones como la nuestra siga trabajando, siga esforzándose y siga intentando este gap, que es enorme, acortarlo por lo menos un poquito, porque igual que estamos nosotros, hay muchas otras fundaciones y organizaciones, sí, que vamos entre todas intentando hacer esto más corto, pero por mucho que queramos, el tirón grande depende de la geopolítica, de la política global, y ahora mismo las inversiones que las grandes potencias mundiales, Rusia, China, por ejemplo, son los que más dinero están metiendo en el continente africano, lo están haciendo para tener un feedback de reversión en su beneficio, mucho más que para apostar por la salud, que para ellos es una cosa que allí no tiene ninguna importancia, porque lo que ellos persiguen es el coltán, la agricultura, la arena de las playas, todo lo que hay en el tercer mundo, en los países en vía de desarrollo, seguir expoliándolo como se hizo en la época colonialista de los siglos XIX y principios del XX. ¿Va para atrás? Entonces se para el hueco. Esto, ahora mismo existe una regresión en todo eso, es decir, en vez de estar apostándose porque estos países tengan más trabajo, tengan más empresas, tengan más innovación y la sociedad se esté desarrollando más, eso no les está importando. Lo que les está importando es enriquecer a un 5 o un 10% de élite que hay allí, para poder entrar en el país y seguir expoliando. Y en este sentido, algo que con la independencia de los países africanos y la autonomía de sus líderes políticos se podía haber estado avanzando durante el siglo XX, se está volviendo para detrás y se está desandando un camino que antes se estaba andando. Entiendo. Gracias por compartir y educarnos en estos pilares para el desarrollo. Pues gracias por su labor y a la Fundación por intentar acortar este espacio. Yo también, como sabe, como sueño, pues tengo que contribuir a este espacio y pues acortarlo para ayudar a más personas. Ya para terminar,
sobre reflexiones y conocimiento, ¿qué mentalidad o aprendizajes personales le ha dejado trabajar en campañas en África? O sea, ¿qué experiencia tiene que la persona normal en su día a día no puede haber adquirido? Pues mira, esa experiencia yo la cifro a dos niveles, ¿vale? Primero la experiencia técnica, ¿vale? Trabajar allí, aunque sea un cirujano como yo, que cuando empezó a ir allí ya tenía casi 20 años de experiencia, me ha enriquecido técnicamente, me ha hecho mejor profesional desde el punto de vista técnico. ¿Por qué? Porque me he enfrentado a problemas de salud que son más complejos que los que aquí vemos, en peores condiciones, con lo cual cuando trabajo aquí con esos mismos problemas que son más fáciles teóricamente y de una manera con más preparación y más tecnología disponible por mi parte, pues lo hago con más, podríamos decir, facilidad, por utilizar una palabra que a mí no me gusta asociar nunca la palabra facilidad a la cirugía, pero a mí me ha enriquecido técnicamente y me ha hecho mejor profesional, ¿vale? Pero lo más importante, Pablo, me ha hecho mejor, si no mejor persona, porque sí, mejor persona, pero sobre todo mejor médico humanista. ¿Por qué? Pues porque he comprobado cómo son capaces de reaccionar personas que carecen de todo lo que nosotros tenemos en nuestro día a día y que muchos, la mayoría, no tienen trabajo, viven con ropas desgastadas, no pueden comprarse unos zapatos periódicamente y tienen que vivir del tradeo para poder comer, y en situaciones en las que viven en la calle o en chozas, son felices y son capaces de ser tremendamente agradecidos, con una absoluta sinceridad y cariño con el trabajo que tú haces por ellos. Entonces eso me ha hecho ver y entender la vida, que es algo que ya mis pacientes me habían enseñado aquí, porque yo he aprendido a enfocar la vida gracias a mis pacientes, gracias a ver el sufrimiento de la gente, he aprendido el valor que tiene el poder estar vivo, con salud todos los días y poder disfrutar de esa salud. Bueno, pues ese aprendizaje humanista se me ha multiplicado en el continente africano. He aprendido cómo las personas con la mejoría de la salud y sin tener esas hernias o esos bocios ya son capaces de ver que su vida es mucho mejor y están enriquecidos desde el punto de vista humano, y para mí eso es algo que ha tenido muchísimo valor. Ya te digo, me he hecho, por supuesto, mejor profesional y también creo, dentro de la modestia, mejor persona. Termino diciéndote una frase que todo el mundo tiene que tener siempre en la cabeza, que es que no se puede ser buen profesional a ningún nivel sin ser buena persona, y en la medicina eso va de forma taxativa. Es decir, los buenos médicos han sido siempre unas personas excelentes porque han entendido siempre al paciente como persona antes que como una persona, como un paciente enfermo. Sí, estoy de acuerdo, una gran visión humanista. Me llena esta visión, me alegro que le haya podido mejorar, hacer mejor persona, lo mejor cirujano, conectar mejor con los pacientes. Ya como última pregunta, si escribiera un libro, ¿cómo lo titularía y con qué mensaje se tendría que quedar el lector? ¿Qué le quería transmitir? Pues si escribiera un libro, que lo tenemos medio escrito y está casi terminado, el libro se llama Una vida dedicada a la cirugía. Porque mis experiencias profesionales se resumirían en eso, en cómo ha sido una vida dedicada a la cirugía y cómo la he entendido y cómo quiero que la gente sepa que yo he entendido la medicina y cómo yo quiero compartirla, pues para poder inspirar, si fuera posible, a alguien o a alguna nueva generación, o si no, por lo menos para dejar constancia de cómo yo la he entendido de una forma pues muchas veces monacal y como prioridad absoluta, que no entiendo o no pretendo que todo el mundo la comparta y la vea así, pero que sí que se entienda y se respete mi forma de ver la medicina, mi forma de entenderla. Increíble, pues ya tengo ahí un pendiente para leer. Muchísimas gracias, doctor César Ramírez. Hemos aprendido muchísimo sobre la humildad, el ser un doctor, un médico humanista, la creatividad en los quirófanos, que no me lo esperaba, así que me da una nueva visión. Y también pues sus reflexiones allí en África, y gracias a la Fundación El Hueco que están acortando para mejorar la sanidad a todas las personas de una forma global. Así que muchas gracias por su visión, por su labor,
aquí en el mundo y por hacernos mejor personas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pablo.